Bueno, bienvenidos a una entrega más de Convergencia Global con Otto Chinchilla desde Radio Costa Rica. Nuestro objetivo en Convergencia Global es compartir la gestión del conocimiento, dando a conocer el resultado de investigaciones científicas, académicas, empresariales, civiles e institucionales que puedan facilitar y mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Bogotá, Colombia. Es la arquitecta Lucy Molano Rodríguez. Es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, máster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo y especialista en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Becaria del Gobierno de Israel del Centro de Cooperación Internacional Mashav para el Seminario Internacional Renovación Vecinal, Aspectos Educativos y Sociales. Su carrera en el sector público inició en la Alcaldía de Bogotá, en la emblemática administración de los exalcaldes Atanas, Mocus y Paul Bromberg. En el programa de Cultura Ciudadana. Desde allí, Lucy lideró varios proyectos de espacio público como parques barriales y reordenamiento de ventas ambulantes desde la gestión sociocultural. Este programa de Cultura Ciudadana de Bogotá durante los años 90 y principios del 2000 fue revolucionado a nivel mundial porque demostró que los grandes problemas urbanos como la inseguridad, la corrupción y el deterioro del espacio público podían enfrentarse no solo como represión o infraestructura, sino también apelando al cambio de comportamiento y normas sociales a través de la pedagogía, la ética y la creatividad. Luego de este gran aprendizaje y combinando su formación en arquitectura, pero ya con gran experticia en temas de gestión sociocultural, lideró por casi 26 años la creación de posicionamiento de un modelo basado en el relacionamiento, participación ciudadana, cultura ciudadana, comunicación estratégica, servicio a la ciudadanía y gobernanza urbana en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, entidad adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá, reconocida en el país y en la región por la ejecución de megaproyectos de infraestructura vial, de espacio público y movilidad multimodal de manera sostenible. Este modelo fue reconocido por la Cooperación Financiera Internacional IFC del Grupo Banco Mundial como práctica excelente a nivel internacional. Bueno, y en paralelo a su trabajo como servidora pública, se ha dedicado desde 2 décadas a la cátedra para pregrado y posgrado en temas urbanos en notables universidades de Colombia como la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Igualmente se ha destacado como conferencista en eventos nacionales e internacionales, especialmente en temas de gestión sociocultural de proyectos de desarrollo urbano y espacio público. Recientemente invitada a participar en el foro Recuperar Iniciativa Democrática en América Latina y el Caribe, con otros 40 representantes de 11 países latinoamericanos. Foro liderado por Asuntos del Sur, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, el diario El País, International Development Research Center y PRISA. Como resultado de esta participación en el foro, ha tenido la iniciativa de crear un acercamiento más
a la sociedad civil con el programa Metáfora de la línea y el punto, democracia, desigualdad y el espacio público, participación ciudadana y gobernanza urbana, en la serie de debates La democracia importa, transiciones hacia una sociedad justa. Actualmente trabaja en el posicionamiento de estos temas desde su plataforma de YouTube, La metáfora de la línea y el punto, con el firme propósito de continuar promoviendo conversaciones que nos ayuden a construir ciudad y ciudadanías más equitativas, justas y sostenibles. Así es que bienvenida, arquitecta Lucy, a Convergencia Global. Pues respetado Otto, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy honrada de estar en su programa. Muchas gracias por la presentación, un resumen pues de una vida personal y profesional, pues asumiendo estas tareas con mucho cariño y con todo el deseo de seguir aportando. Por lo tanto, he seguido tu programa, he estado revisando muchos de los programas que has hecho y a la gente que ha entrevistado, y por eso nuevamente digo, me honra mucho, porque creo que aquí todos tenemos que seguir contribuyendo, y qué mejor, digamos, en esa construcción conjunta de conocimiento, y qué mejor además que esto no se quede solamente en Colombia, sino salga a la región como tú mismo pues tienes toda la intención de hacerlo. Entonces, nuevamente muchas gracias. Bien, Lucy, vamos a compartir un video tuyo para contextualizar un poco más con nuestro público. Sí, señor. La metáfora de la línea y el punto es mi reflexión personal como arquitecta, como académica, como servidora pública de casi 3 décadas, en las cuales siempre ha querido generar ese pensarse en cuando uno interviene un territorio y hace un diseño y traza una línea, y pensarse que debajo de esas líneas hay unos puntos que siempre estás uniendo. Este proyecto en Transmicable es muestra de ello, y esa metáfora en escenarios académicos, públicos, nacionales, internacionales, siempre lo que ha querido es reflexionar sobre nuestro quehacer en donde estemos parados, como servidores públicos, como políticos, como académicos, y haciendo un llamado a la importancia que son las comunidades en la construcción de ciudad y de ciudadanías. Muy bien, cada vez de que veo esas imágenes de Bogotá me parece impresionante. Yo viví ahí hace como unos 30 años cuando era estudiante en la Pontificia Universidad Javeriana, y realmente me impresionan todos esos cambios que se han ido dando. Bogotá hoy es una ciudad muy amigable, muy sostenible, muy bonita, llena de espacios que invitan a vivir tranquilamente allí después de tantas dificultades que pasaron. Bueno, Lucy, durante su labor como especialista en temas y de desarrollo urbano, ¿cómo hizo usted y su equipo lograron vencer el indiferentismo ciudadano para que se involucre en las decisiones y cambios para lograr una mejor calidad de vida? O sea, hoy, digamos, una de las trabas que tienen la mayoría de los municipios y las ciudades es que la gente está infoxicada, hay demasiada información, pero también la gente se ha vuelto indiferente. Así es que la escucho. Muchas gracias, Otto. Yo leyendo, pues con todo esto que nos hemos reunido, charlado telefónicamente para preparar esta buena conversación, me llama la atención, o sea, mucho de lo que usted dice, de esa mirada, además, desde donde está hoy con su programa y con toda su trayectoria, pero además habiendo vivido en Bogotá. Por supuesto que hemos avanzado. Yo creo que hay veces somos muy negativos en, claro, ver las cosas que no están bien, pero también hay que ver lo que hemos avanzado. Sin embargo,
pasamos por dificultades, o sea, creo que Bogotá necesita todavía avanzar mucho más en algunos aspectos, pero digamos, quería dejar solamente esta sombrilla para la conversación y contarle pues en primera persona, como lo mencionaba usted amablemente, pues como en todo ese resumen de lo que ha sido mi trayectoria, 30, más o menos 30 años trabajando en estos temas y arrancando con una administración distrital en la Alcaldía Mayor de Bogotá, como fue el programa de cultura ciudadana de estos exalcaldes, que fue pues un ícono a nivel mundial. Inclusive recuerdo muy bien que ese plan de desarrollo de ese programa se llamaba Formar Ciudad. Entonces, para responderle concretamente a esa pregunta suya de cómo se ha logrado vencer ese indiferentismo, arranco por ahí. Es entender que muy centrados en los proyectos de desarrollo urbano, de la intervención física y que tiene que ver con mi, digamos, mi mirada y mi formación como arquitecta, es pensar que la infraestructura no es un tema solo de lo físico-espacial, o sea, hacer las avenidas, hacer los parques, hacer las alamedas, hacer el transporte público, o sea, la infraestructura para el transporte público, sino es relacionarse con la ciudadanía, con los diferentes actores que intervienen en esos proyectos. Claro, yo puedo hablar pues con conocimiento de esto por esta trayectoria precisamente porque afortunadamente con equipos maravillosos, coequiperos con los que he trabajado muy bien, pues pudimos implementar unas metodologías, probarlas, volverlas a mejorar, probarlas, volverlas a mejorar. Y en eso llegamos yo aquí tengo un par de conclusiones para poderla compartir con ustedes y es, uno, tenemos que pensar que todo lo que muchas veces hablamos de participación ciudadana, cultura ciudadana, hoy muy centrados afortunadamente en el relacionamiento ciudadano, tiene una clave muy importante y es, yo le digo siempre a los estudiantes, a mis estudiantes que afortunadamente sigo interactuando con ellos en diferentes escenarios, y es, no nos podemos quedar solamente pensando en que es un tema de informar a la gente. Informamos a la gente que vamos a arrancar tal proyecto, que termina, sino que tenemos que generar un proceso de formación ciudadana. Yo hoy tengo el placer también de estar trabajando en una oficina de infraestructura educativa en el Ministerio de Educación, girando como ese modelo que trabajamos para Bogotá, pues que es finalmente, esto es un tema público, que no le pertenece a nadie, sino es de todos, no a nadie en específico, sino que es de todos. Y en ese orden es pensar eso, en cómo en cualquier infraestructura que se ejecuta tenemos ese relacionamiento y no nos centramos solamente en darle información a la gente para que sepa qué proyectos se van a hacer, sino en un tema de todos estamos acá, estamos en estas metrópolis como es Bogotá y tenemos que, como nos lo decía ese plan de ordenamiento, ese plan de desarrollo de los exalcaldes Mocus y Bromberg, formar ciudad. Ese es un primer hito en eso. Y dos ejemplos muy interesantes de lo que se pudo hacer aquí en Bogotá, que lo implementamos por muchos años. Un curso de desarrollo urbano y cultura ciudadana. Duramos con un curso aproximadamente unos 20 años, porque en algún momento caímos en cuenta con los equipos que trabajábamos que los líderes, las lideresas comunitarios, el sector público, o sea, todos los que intervenimos pues en esta ciudad, requeríamos no solamente, o sea, tener como unas herramientas de qué es eso, por decir algo, qué es eso del desarrollo urbano o qué es eso de los planes de ordenamiento territorial, cuáles son las funciones que tienen ciertas entidades con relación a las otras. Entonces era generar unos escenarios en los cuales no estábamos a veces peleando por un proyecto específicamente, no sé si ustedes han tenido conocimiento, pero pues acá, así como Otto usted mencionaba, hemos avanzado, de verdad, hemos avanzado mucho, pues hay otras cosas que nos hemos retrasado, o sea, hay proyectos en los cuales precisamente, porque ese tema del relacionamiento y de la participación ciudadana tiene varias caras, entonces así como hay que hacerlo muy bien, hay otras caras de la moneda que generan un poco, hay veces como retrasos en esas conversaciones que duran infinitamente y no llegamos a unos acuerdos. Entonces, creíamos que teníamos que generar unos espacios para ahí pensarnos en la ciudad y seguir avanzando.
En eso también tuvimos algo muy interesante, que fue el primer laboratorio de ciudad y cultura ciudadana, que lo hicimos en asocio entre esta entidad que le comento, que trabajé casi 26 años felizmente y que siempre agradeceré esa escuela maravillosa que fue para mí y para muchos de nosotros. Sacamos el primer laboratorio de ciudad y cultura ciudadana entre esa entidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, y un centro interactivo de ciencia y tecnología que se llama Maloca. Entonces, otra vez, buscar, y pues además fue también pensado consecuente con lo que creemos cuando es hacer una intervención en un territorio. No pensársela, como nos lo dicen acá muchos de nuestros líderes y lideresas en Bogotá, no se piensen eso desde el escritorio, y después resulta que vienen acá a validar los proyectos. Entonces fue un proyecto que lo pensamos con la gente, con niños, con niñas, con adultos mayores, y pusimos en funcionamiento pues ese laboratorio. Otro de los hitos importantes en esto, por supuesto, es la transparencia en la información. ¿Sí? La ciudadanía se cansa mucho y tiene toda la razón que hay veces, ¿cómo decirlo? Como que o sea, pueden haber inconvenientes. Los proyectos de infraestructura tienen lamentablemente grandes inconvenientes que tenemos que mirar rápidamente cómo lo subsanamos. Nos retrasamos lamentablemente en los cronogramas, las especificaciones técnicas, hay veces pues tienen inconvenientes. La relación de las entidades públicas con sus contratistas y con sus interventores son temas también que se han mejorado, pero también que son susceptibles de un mejoramiento mayor. Y eso significa siempre ser muy transparentes con la información. Si yo tengo un problema con una obra, lo digo específicamente, tengo que salir y ponerle la cara a la gente y decirle, mire, tengo estos inconvenientes, estoy haciendo eso, pero esa transparencia. Yo siempre a mis estudiantes les digo, esto es como en cualquier relación. Es fácil estar bien cuando uno está bien, es difícil cuando las cosas son difíciles, pero es poner la cara. Poner la cara es muy importante. Más adelante, seguramente por sus preguntas, Otto, una muy bella que tiene que ver con los equipos, ahí ampliaré mucho más esto. Y hay otra cosa que quiero compartir con ustedes, que fue algo que también aprendí durante muchos años con esto, y es algo como el poder de la conversación. Cuando yo arranco un curso, una clase de mis temas de gestión social o de relacionamiento, a veces los estudiantes están ávidos de la metodología, de la cartilla, como les digo yo, la receta. ¿Cómo es que entonces el paso 1, 2 y 3? Sí, claro, los hay. Ya hoy están en todas partes. Usted abre ChatGPT, pregunta y ahí le aparece. Pero aprender a conversar con el otro, aprender a escucharlo realmente, no estar esperando a que el otro diga lo que yo quiero que diga. Eso funciona, por supuesto, en ese relacionamiento con la ciudadanía. Y eso es un ejercicio que nosotros fortalecimos mucho con esos equipos internos. Yo siempre le decía a mi equipo de trabajo, nosotros no podemos pedir hacia afuera lo que no damos hacia adentro. Si nosotros no estamos aquí fortalecidos, organizados, si no tenemos también, como lo acuñamos, la conversación difícil por algo que no logramos, hay veces solucionar prontamente, eso no lo vamos a reflejar hacia afuera. Entonces, esto que puede parecer digamos, tan secundario, finalmente se vuelve pues muy importante para hacer este trabajo de cara a la ciudadanía. Yo dejaría hasta ahí la respuesta de esta primera pregunta, Otto. Muy bien, Lucy, me parece buenísimo todo lo que ustedes han venido haciendo, sobre todo en retomar la formación ciudadana, porque digamos muchas veces el ciudadano no está actuando de acuerdo a su contexto, debido a que en muchas ocasiones desconoce cuál es la temática para una formación ciudadana de sana convivencia en las ciudades, y sobre todo volver a retomar disciplina, a tomar un compromiso tácito, no solo por mí, por mi familia, sino por el bienestar de todos y el bienestar del país. Pero también, ahora que usted estaba diciéndonos sobre la parte de conversar, precisamente por eso en Convergencia Global nos encanta conversar sobre temas de experiencias y de buenas prácticas
que han logrado mejorar situaciones en diferentes áreas del contexto, de las personas, de las ciudades, de las universidades, del contexto científico, todo en virtud de una mejor calidad de vida. Y ahora que usted hablaba de el escuchar, es muy importante que la gente se sienta incluida, involucrada, y creo que esa es la gran estrategia de comunicación para un desarrollo efectivo y de credibilidad, de confiabilidad, porque muchas veces, digamos, si lo sacamos del mundo académico, el discurso político en muchas ocasiones podría sentir las personas que es manipulación, pero si hay una conversación franca, es persuasión, es encuentro, es comunicación, es solidaridad. Entonces eso indudablemente cambia los planos de entendimiento y de colaboración para un desarrollo conjunto. Bueno, Rosy, por su reconocida experiencia en gestión sociocultural de proyectos de infraestructura vial y espacio público, con un enfoque integral en la planificación y ejecución de políticas urbanas sostenibles, ¿cuáles son las buenas prácticas para poner de acuerdo a los diferentes sectores involucrados? O sea, muchas veces, digamos, vamos a cambiar una avenida o hacer algo nuevo y de pronto los comerciantes dicen no quiero que me haga esos cambios porque me perjudica, o los otros dicen yo quiero que me cambie eso porque a mí no me sirve como está. Entonces, ¿cómo logran esas negociaciones? Muchas gracias por la pregunta, Otto, porque pues obviamente me corre pues por las venas hablar sobre esto. Voy a hacer un poco primero como un marco, espero no terminar siendo muy técnica con esto, pero claro, como me ha interesado tanto, yo de hecho seguí un consejo muy bello de una profesora mía en la Universidad Nacional de Colombia cuando estaba terminando arquitectura. Yo ya quería salir a hacer una especialización, una maestría, era como que arrancaba ese boom, un poco como que usted no se podía quedar solamente con un pregrado, sino que tocaba estudiar más y realmente pues siempre me ha gustado, no ha sido un tema solamente, digamos, como de formalidad. Entonces, en ese orden, pues esta posibilidad, este privilegio de poder hacer estas dos posgrados y que nace de esa reflexión que a hoy se denomina la metáfora de la línea del punto, que realmente fue mi tesis de maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Y hoy yo lo pongo en estos términos, o sea, y responder a su pregunta tiene que ver con eso, o sea, ¿cuáles son esas buenas prácticas? ¿Cómo para poderse poner de acuerdo? Entonces, tres abordajes súper importantes. Un abordaje interdimensional, interdisciplinario e interinstitucional. Explico cada uno. Claro, como he tenido la fortuna de estar en los zapatos de servidora pública, de gerente público, de directiva de una entidad pública, pero al mismo tiempo hacer esas reflexiones en el aula de clase o en mis clases, pues recibiendo, digamos, en estos posgrados que hice, veo algo que nos sigue pasando, que ha mejorado, pero nos sigue pasando, y es ese abordaje interdimensional tiene que ver esas intervenciones urbanas, rurales, en donde hagamos una intervención física, tienen que ver con temas, con aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos, políticos. Y si nosotros no logramos hacer la articulación de esos diferentes componentes, que claro, académicamente los podemos como entender, pero afuera, la gente real de carne y hueso, no tienen por qué hacerlo. No estoy diciendo que comprendan menos que digamos, los que nos hemos metido un poco al tema académico, pero, y lo explico de esta forma, hemos creído por mucho tiempo que basta con hacer una obra de infraestructura, ¿cierto? Basta con hacer la calle, basta con hacer con el parque, cuando nos damos, pues, y a hoy, y hace varias décadas,
afortunadamente pues el tema ambiental es muy importante, generando también el equilibrio. Y bueno, no voy a explicar cada uno de los componentes, pero ahí hay una falencia muy grande. O sea, la primera es además que nos formen desde las universidades a que ese abordaje tiene que estar. Yo agradezco mucho mi formación en la Universidad Nacional, eh, pero parte de la investigación que yo hice cuando hago la maestría y sale esta tesis de maestría, que es la metáfora de la línea y el punto, es tenemos que formar a nuestros ingenieros, arquitectos, en otras habilidades. Hablaba recientemente con el exdirector del IDU, Diego Sánchez, con quien compartimos muchos de estos temas, y hace poco, inclusive el último programa que sacamos la semana antepasada de la metáfora de la línea y el punto, él lo expresaba. Hicimos una conversación con una líder acá de la localidad de Osa, y es, en cualquier estudio técnico, de cualquier proyecto de infraestructura, tiene que haber ese componente técnico también, de lo que es el relacionamiento, la participación ciudadana. Entonces, eso primero es parte de esa buena práctica. Tenemos que empezarlo a hacer desde las universidades para cuando lleguemos a las entidades públicas o a las entidades privadas que ejercen funciones públicas en algún momento, lo hagamos de forma articulada. Eso tiene que ver también con el tema interdisciplinario. O sea, yo no sé si a ustedes en Costa Rica les pasa, pero acá pues pasa mucho y no debería ser. Es como si tuviéramos unas disciplinas y unas profesiones que son de mejor familia que las otras, como diríamos también acá en Colombia. Y es un arquitecto, un ingeniero, hay veces cree que tiene mayor importancia que un trabajador social o que un psicólogo o que un antropólogo, porque se han dividido finalmente como las tareas, y entonces allá hay unos profesionales que son los encargados de hablar con la gente en una desconexión completa de lo que pasa en los temas físico-espaciales, en lo urbano. Y eso también se traduce en un tema interinstitucional, que significa que cada una de las entidades de una alcaldía, pongo el ejemplo pues de Bogotá, que por supuesto que es la que más conozco, cada una, digamos, hace su tarea. Entonces, un instituto de desarrollo urbano hace las obras, un instituto de participación ciudadana pues hace el ejercicio de la participación ciudadana, pero no hacen digamos, hemos logrado afortunadamente hacerlo en muchos proyectos. Y acá hago un paréntesis rápido, yo siempre dije, yo me puedo ir en paz y feliz de esta entidad que amé tanto y que amo tanto, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, y donde pues trabajé todos estos años, cuando terminamos el primer cable de transporte público para Bogotá, Transmicable en Ciudad Bolívar, que ustedes verán que pues en mi canal lo muestro mucho, porque es una muestra total de la importancia de que cada entidad haga su tarea, pero que la haga coordinada. Entonces, espero no haberme extendido mucho, pero ese es como el marco general de lo que deberíamos tener, ese abordaje interdimensional, interdisciplinario, interinstitucional. Y eso significa también en algo que siempre digo que nosotros aprendimos acá con dolor y lágrimas, y es ese relacionamiento, esa participación ciudadana, hay que tenerla en cuenta en todo el ciclo de vida de un proyecto. Me explico. Cuando un proyecto es una idea, entonces uno dice, que vamos a hacer un cable en el centro de la ciudad, que vamos a hacer las ciclorrutas a propósito de estas imágenes que nos están compartiendo en este momento, o sea, de todos los temas de infraestructura para transporte. Hay veces creemos, yo creo que para mí otra vez, desde mi metáfora de la línea y del punto, desde estos análisis, creo que eso es un problema que viene desde las universidades, ¿sí? Porque entonces nos separaron, o sea, por acá están los que hacen la ingeniería y la arquitectura y por acá están los que hablan con la gente. Y eso significa que por muchos años, ya eso está cambiando mucho afortunadamente aquí en Bogotá y en Colombia, Medellín, Cali, muchas de las ciudades, digamos, hemos ido como en la misma ruta, pero es pensarse que cuando el proyecto está en una idea, no tenemos que hablar con la gente. O sea, eso lo hacen un grupo de especialistas que, como lo dice la ciudadanía, pues diseñan en el escritorio, y luego vamos y le decimos a la gente, este es el proyecto. Y resulta que ahí hemos cometido muchísimos errores.
yo voy a autochivearme, como diríamos acá, como dicen los periodistas. Nos estamos preparando para un próximo programa de la metáfora de la línea y el punto con una persona con un cargo público muy importante, no voy a decir exactamente el nombre, pero que ha tenido muchos cargos a nivel del distrito y de la nación, y una persona con la cual compartimos mucho, que definitivamente si no se resuelven temas en las etapas de estudios y diseños, pasar esos proyectos a las etapas de construcción, pues son un problema, porque se generan unos reprocesos y la gente, pues obviamente queda inconforme con ese tipo de temas. Entonces, básicamente es eso, es cómo tener en cuenta que la gente cada vez más quiere que los tengamos en cuenta, que generemos todos estos procesos, pero aquí hay una advertencia muy grande y es tenemos todos los ejercicios de participación ciudadana, yo siempre lo decía también con el equipo, y a veces nos estresábamos un poco por eso, yo les decía, miren, si todos estos procesos de participación ciudadana, de relacionamiento ciudadano, no llevan a hacer el proyecto y a hacer la obra, perdimos el tiempo más o menos. Entonces, por eso, en lo que yo conozco Bogotá, o sea, con muchos ejercicios, por supuesto que se están haciendo. En este momento, vamos, está construyendo la troncal de la avenida 68, que siento que fue uno de los grandes proyectos que logramos también, esperamos ya cuando termine, pero que logramos incluir muy articulado este componente de relacionamiento ciudadano. Y para cerrar esta pregunta, yo sí quiero mostrarles este documento que escribimos por muchos años. Esto es un documento escrito por casi 26 años, que muestra, o sea, lo que nosotros aprendimos en el ciclo de vida de los proyectos, esa guía de relacionamiento con la ciudadanía en el desarrollo urbano sostenible de Bogotá, que como alguien lo decía, es el ABC. O sea, claro, usted no puede hacer esto exactamente igual digamos, en todos los proyectos, pero sí muestra lo que uno debería hacer en las etapas de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, construcción, en la operación inclusive y en esa articulación con las entidades que son las que operan, digamos, los proyectos, como nuestro Transmicable aquí en Bogotá. Yo siempre muestro con mucha humildad y con mucho orgullo este documento, esta guía, porque es el producto de muchos y muchas personas que estuvimos durante muchos años, lo que les comentaba, o sea, ensayo, error, y esto es una gran referencia. El otro documento que complementa esto es esta cartilla, porque entonces este documento que les mostraba, este anterior, la guía, pues es una guía para contratistas e interventores, porque entonces además también tenemos que aprender que estamos acá desde las entidades públicas, pero eso no lo hacemos solos, ¿sí? Nosotros, digamos, las entidades públicas contratan a unos operadores, unos contratistas, interventores para ejecutar los proyectos y con ellos tenemos que enlazarnos muy bien. Pero estaba también la ciudadanía. Entonces, además, esta es una frase que siempre nos gustó mucho y yo, pues, digamos, la hemos acuñado a muchos, y es el tema de la construcción de ciudad y de ciudadanía. Entonces, esta guía que fue interna, ¿sí? Que fue interna para contratistas, para funcionarios, la convertimos en una cartilla para la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa también cómo se relaciona con la entidad pública. Esto realmente se ha convertido en un modelo que hemos podido compartir, vuelvo y digo, esto es un bien público que lo tenemos es que compartir con todos y que por supuesto es susceptible de mejoramiento, pero es una buena base de un trabajo que yo siempre, digamos, con el equipo también, no muchas entidades tienen la posibilidad pues de tener esa construcción de conocimiento durante tanto tiempo y consolidar ese proceso. Hasta ahí llegaría mi respuesta a esta pregunta, Otto. Muy bien, Lucy, muy esclarecedor, sobre todo la producción de materiales que ustedes pudieron producir para apoyar la gestión de esa mejora de las prácticas ciudadanas y de involucrarse más. Lucy, hay un tema, el programa no nos alcanza por mucho que tenemos que conversar sobre estos temas, pero de manera sucinta, tal vez si nos cuentas un poquito qué hicieron ustedes con relación al tema de las migraciones rurales a la ciudad. O sea, generalmente cuando tenemos esa cantidad de migrantes que llegan del campo a la ciudad,
Primero, los pobladores de las ciudades se sienten incómodos, se sienten invadidos, se sienten como que tienen una amenaza, y los otros a la vez se sienten discriminados, se sienten de alguna manera ninguneados, por decirlo, se sienten como la parte incómoda de la situación. ¿Cómo logran ustedes que haya una participación, una integración, que se logren alcanzar niveles de empatía socioculturales que puedan favorecer una sana convivencia? Sí, Otto, vuelvo a mi comentario de lo que le decía. Yo siento que hemos logrado, pero nos falta todavía muchísimo. O sea, Bogotá, así como muchas ciudades de Latinoamérica, pues tienen este fenómeno que bien lo describe usted de esa migración campo-ciudad. Somos eso, ¿sí? Inclusive acá hay unas discusiones muy interesantes, porque a veces se dice, no, es que si Bogotá fuera solamente de los bogotanos, no, una metrópoli es eso, llegan todos, o sea, pensemos en las grandes ciudades, no pensemos tanto en las del mundo, sino en las ciudades, digamos, en América Latina, y pues ese es uno de los fenómenos. Creo que en medio de todo, esa es para mí, digamos, muy particularmente, de esa enseñanza que tenemos, de esa reflexión sobre lo que significa la cultura ciudadana, que para mí está muy implícito, de que somos formados de esa gran migración desde los 50, desde todo lo que tiene, desde los años 50, y de todo lo que tiene que ver con la violencia, digamos, en el país. Pero hemos hecho, yo creo que unos ejercicios interesantes que nos han servido. Eh, Insisto mucho en que nos toca seguir fortaleciendo esos procesos de cultura ciudadana. Aquí, 30 años después, seguimos hablando de estos temas, pero tenemos que ser mucho más contundentes. O sea, nos ha servido recordando, digamos, a nuestros exalcaldes Mocos y Bonombe, que siempre hablaron, y eso nos sigue guiando muchísimo a muchos de nosotros, es la vida sagrada del que sea, ¿sí? Del citadino, del que viene de la región, del que viene del campo. Pero ahí también, y lo pongo en términos de las mismas palabras y, digamos, frases que se utilizaban en esa administración y que aún 30 años después lo seguimos haciendo, esto tiene que ver también con un respetar el código. O sea, para vivir en convivencia es lo mismo. Yo siempre hago esos ejemplos. Para vivir en su casa con las personas que uno viva, pues hay unas reglas mínimas. En la ciudad pasa lo mismo, lo que pasa es que es exponencial. Entonces hay unos códigos que tenemos que respetar. Cómo nos encontramos en el espacio público, que como muchos autores lo han dicho, pues ahí es donde ejercemos la ciudadanía. Entonces nos toca respetar el código de los que estamos, de los que vienen, y eso significa también en otra frase, que es pues el garrote y la zanahoria. O sea, la zanahoria, todo el tema de formación, de sensibilizar, de mire, de cómo respetamos ese código, pero de la sanción también, como nos pasa igualmente en la casa con esas sanciones que podemos tener cuando no cumplimos las normas, digamos, implícitas que están ahí. Ese es como muy resumido para no ampliarme tanto, Otto, y poder responderle las otras preguntas. Sí, Lucy, el modelo de desarrollo que ustedes han aplicado en Bogotá se ha traspolado a otras ciudades como Cali, donde la estructura vial, los servicios y el rediseño ha beneficiado a los ciudadanos. Y voy a aprovechar de una vez y te doy la otra pregunta. ¿Cuál ha sido la estrategia de intervención territorial que ha logrado que los habitantes recuperen credibilidad en las instituciones? Para mí eso es fundamental y es importantísimo. Vale, pues reitero nuevamente, Otto, y me llama mucho la atención pues lo que usted siempre menciona, pues de cómo hemos avanzado, porque de verdad es un llamado a estar muy orgullosos y a reconocer que hemos avanzado, pero nuevamente nos falta, y sobre eso tenemos que seguirle trabajando. Aquí pasa un fenómeno que me imagino pasa, pues digamos, creo que pasa en muchos países, y es que la capital como tal, pues acá en Bogotá,
lo que pasa en Bogotá, para bien o para mal, pasa en el resto de ciudades. Entonces esas metodologías, ese intercambio de conocimiento, pues afortunadamente, digamos, se está compartiendo permanentemente y mejorando esas prácticas en común. De hecho, aquí hay que hacer un paréntesis absoluto. Yo siempre a veces digo, con un poco de envidia lo digo, pero lo que ha significado Medellín, que es una ciudad pues mucho más pequeña que Bogotá, con unas condiciones y unas características socioculturales, económicas, políticas diferentes, pero que nos ha generado también a Bogotá como tal unas referencias importantes, digamos, en lo que yo les mencionaba hace un rato con el tema de la articulación interinstitucional. O sea, todos tenemos que ir para allá, no cada una de las, digamos, de las entidades públicas haciendo una agenda aparte. Entonces, pues obviamente las intervenciones territoriales en esa articulación se ve mucho mejor. Aquí, ese tema de la credibilidad de las instituciones, toca seguirlo también trabajando. Insisto, nosotros tenemos un marco constitucional, nuestra última constitución de 1991 abre unas puertas muy grandes, afortunadamente, para el tema de participación ciudadana, y eso, pues, digamos, en los temas de infraestructura, a mí me encanta mucho lo que pasó con la Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia, o sea, tenemos la Constitución del 91, en 1997 sale la Ley de Ordenamiento Territorial y da como un brazo, da como una norma, da una base muy importante para pensarse la construcción de los territorios de la mano de la ciudadanía. O sea, casi que por primera vez con mucho más fuerza se dice vamos a construir los territorios, de ahí nacen los planes de ordenamiento territorial. Yo cuando comencé a trabajar en estos temas, yo siempre decía, o hay gente que estamos convencidos que esto hay que hacerlo por ética, porque no hay otra forma de hacerlo, porque nos toca ponernos de acuerdo, porque no puede ser un tema a la brava desde los técnicos, como obligando a la gente de cuál tiene que ser como su forma de vida, o ya que hay una norma, sencillamente uno decía, mire, si usted no cumple esto, pues sencillamente nos van a sancionar, tenemos unos entes de control. Entonces, esos temas nos han dado unas estrategias de intervención pues importantes para en parte recuperar esa credibilidad de la ciudadanía. La misma ciudadanía sabe, y eso me parece también muy bello, y aquí termino este comentario, es porque la gente se ha empoderado mucho, las comunidades. Yo parte de mi deseo de abrir este canal de YouTube de la metáfora de la línea del punto tuvo que ver en seguir generando y visibilizando esas conversaciones muy poderosas donde la gente, uno se da cuenta, líderes, lideresas, aquí estamos invitando a académicos, funcionarios públicos, todos bienvenidos, pero hay una noción bellísima de tenemos inconvenientes, pero nosotros sabemos que podemos incidir y vamos a seguir formándonos para incidir. Entonces ese es como el panorama general, Otto, que tiene que ver con esto de cómo recuperar esa credibilidad de las instituciones. Hay que seguir trabajando sobre esa línea y hay que seguirla trabajando no solamente desde las instituciones públicas, sino las privadas, las ONGs, los líderes comunitarios, la academia, y por supuesto nuestros políticos tienen mucho que ver también pues en estos temas. Ahí cierro esta intervención también. Muy bien, Lucy, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. Entonces, te robo un minutito para tu reflexión final, sobre todo para alentar a aquellas personas que trabajan en los diferentes países, en las diferentes comunidades y en las instituciones, organizaciones, tanto en Costa Rica como en otros países, para darles ese aliento a no desanimarse en conseguir proyectos, programas para proveer una mejor calidad de vida entre los ciudadanos. Otto, muchas gracias. Sí, mira, a mí me puso a reflexionar mucho como tratando de recoger cuál es este gran mensaje. Yo arranqué esta tarea hace muchos años con ciertas dudas si este era el camino.
Hoy estoy muy segura y que definitivamente, hablando concretamente de esas intervenciones en los territorios, en las ciudades, no hay otra forma sino de hacerlo de la mano de la ciudadanía, fortaleciendo esos procesos de relacionamiento, de participación ciudadana. Y a hoy, creo que aquí todos los que nos escuchan entendemos muy bien qué son esos objetivos de desarrollo sostenible, en donde tantas naciones se pusieron de acuerdo para decir 17 objetivos y hacia allá vamos. No vamos muy bien, digamos, en el cumplimiento de metas, pero me llama mucho la atención en unos objetivos nuevos que no sé si ustedes los conocen, creo que no han sido muy divulgados, y son los objetivos del desarrollo interior. Porque yo dudaba, yo digamos muy perceptivamente, desde que tal vez estaba en la universidad, decía, el cambio arranca desde aquí adentro, indiferente de las creencias religiosas, de las posturas ideológicas o lo que sea, pero claro, queremos cambiar, queremos mejorar, queremos estar, o sea, nos merecemos estar en unas mejores ciudades. Una de las personas que usted entrevistaba, yo escuché muy bien la entrevista y me llamaba mucho la atención porque ya somos muchos, creo que estamos pensando en esto. Hay que entrar en el detalle también, o sea, a mí estos objetivos de desarrollo interior que hablan del ser, de relacionarse, de colaborar, de pensarse hacia dónde vamos, creo que es lo más importante. Entonces, cierro diciendo que programas como el que usted está haciendo, Otto, de verdad muy interesante, mil felicitaciones. Yo creo que tenemos que hacer mucho más en términos de divulgar. Alguien decía, somos muchos más los que queremos hacer las cosas bien y seguramente nos equivocamos, pero toca llenarnos de mucho valor y cada uno, cada día, con esto no es ninguna lección pues aquí de buenas maneras solamente, pero creo que todos en donde estemos parados como servidores públicos, como políticos, como comunicadores, bien usted lo decía al comienzo, el tema de la comunicación ha dejado de ser, como yo lo digo a veces de forma irónica, un tema de un adorno, sino que es muy poderoso finalmente para llevar ese mensaje. Y ese mensaje no significa que yo tengo la verdad, sino poder generar, como lo decía al comienzo, esas grandes conversaciones de los territorios con las diferentes personas que participan ahí, que podemos no estar de acuerdo, pero que tenemos que ponernos de acuerdo para tener unas ciudades mucho más vivibles, más equitativas, más justas, que es lo que nos merecemos. Bien, Lucy, me encanta todas esas reflexiones que usted nos hace de final. Y recuerdo una frase que escuché hace unos días en una localidad, en una organización que está replanteándose un cambio sustancial. Y esta frase me llamó muchísimo la atención. Quien no sabe dónde va, ya llegó. Y es muy bueno reflexionar sobre ella, porque ahora que usted decía, muchas veces nosotros hacemos y nos equivocamos. Qué dicha que hacemos y que nos equivocamos. Estamos aprendiendo y vamos a poder plantearnos cómo no hacerlo. Y eso creo que es la cotidianidad la que nos va dando los secretos de cómo mejorar, porque eso quiere decir que tenemos que estar, como dicen los colombianos, más pilas. Entonces, muchas gracias, doña Lucy, y aplicando también a un dicho que llevo en mi corazón desde Colombia. Muchas gracias, muy querida, por haber participado con nosotros en esta entrevista, en este conversatorio, y bueno, esperamos tenerla de nuevo. A todos nuestros amigos de Convergencia Global, es el espacio para compartir la gestión del conocimiento y buenas prácticas para una mejor calidad de vida. Los esperamos la próxima semana. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Y por supuesto, los viernes a las 9 de la noche en el canal Regiones de la región Huetar Norte. Nos vemos la próxima entrega y que la pasen muy bien.